En este momento vamos a llevar a cabo y se va a desarrollar pues con nuestros conferencistas el panel de discusión, la evaluación de los aprendizajes en el nivel superior, tendencias y desafíos. Nos acompañan en este momento como invitados de este panel el máster Héctor Alvarado, quien labora en nuestra universidad desde el 2004. Es máster en metodología de la investigación económica y social. Asimismo, está asignado, pues se trabaja en la Facultad de Ciencias Económicas y Contables en la carrera de Economía como profesor titular 2. También es miembro de la subcomisión de diseño curricular de esta carrera y nos hablará sobre la experiencia de las estrategias pedagógicas y de la evaluación que tenemos como docentes y los retos a los cuales nos enfrentamos también como docentes. También nos acompaña la máster Dora Díaz Quintero, quien es maestra de educación primaria. Asimismo, también tiene un máster en investigación educativa y un doctorado en gestión del desarrollo en ciencias sociales. Ha realizado funciones en la jefatura de la unidad de investigación de la carrera de pedagogía. Asimismo, se ha caracterizado por ser una docente investigadora y ha tenido algunas participaciones en varias investigaciones, tanto a nivel nacional como internacional, con organismos como USAID. También pertenece a diferentes redes de investigaciones y ha realizado diferentes publicaciones en revistas tanto de El Salvador, de Costa Rica, que están indexadas. Asimismo, pues vamos a dar inicio entonces de este panel con la participación del máster Héctor Alvarado. Buenas tardes. Para iniciar, y creo yo que debemos de hacer un conversatorio relajado, voy a contar dos experiencias que han marcado mi vida. Algo que no le di a ella, que prefiero yo decirles: yo soy músico profesional. Por más de 16 años pertenecí a la Orquesta Sinfónica Nacional de Honduras. Pero lo importante de esto es las lecciones que yo traigo a mi vida y que las he implementado precisamente en la docencia. Como músico, aprendí a competir con mis compañeros para ganarme un puesto, para ganarme la silla, el derecho de estar efectivamente con el compañero tocando al lado. Fue una experiencia muy bonita. Viajamos por casi todo Honduras, cuando aquí el arte se apoyaba por parte del gobierno central. Y algo que quedó impreso en mi cabeza es que si yo quería estar en tal sitio, tenía que esforzarme, tenía que tener disciplina. Otra de las experiencias que traigo con todo el respeto y la humildad es que yo aprendí a nadar muy tarde, ¿sí? Yo recuerdo que cuando niño me preguntaron si quería nadar y efectivamente yo me anoté y dije: sí, quiero ir a las clases de natación, pero nunca pasé de ser los alumnos que estaban en las orillas, porque me daba miedo efectivamente enfrentarme a lo desconocido, enfrentarme al agua, saber que cualquier mal movimiento podía peligrar mi vida, y nunca aprendí. Llegó un momento a los 40 años que yo dije: Héctor, esto tiene que cambiar. Entonces, ya a los 40 uno ya debe de empezar a sistematizar un montón de cosas, hacer ejercicios y todo lo demás para prolongar un poquito más la vida. Entonces me fui a inscribir a las escuelas de natación, y efectivamente esto también marcó mi vida, porque yo recuerdo que era bien constante efectivamente en la piscina. La primera vez me pusieron a nadar y no les cuento cuántas veces me paré en los 50 metros y cuánto tiempo me tardó precisamente nadar 50 metros.
y yo feliz porque había nadado 100 metros en 1 hora, pero llegó un momento en que me empecé a exigir, de tal forma que logré efectivamente después nadar 1 hora sin pararme, más o menos 1.800, 2.000 metros, y eso es lo que yo estaba haciendo. Ahora, si yo lo traigo un poquito al tema docente, ¿qué enseñanzas puedo dejar también con respecto a mi vida? Una de las preguntas que hemos aprendido en la vida y cómo esto nos permite traducirla a la docencia. Y la otra es cómo hemos aprendido. Muchas veces nosotros replicamos los conocimientos y los replicamos porque nosotros tenemos modelos a seguir de profesores que nos han marcado, ¿sí? Pero lo otro que sucede es que nos estamos formando en el área porque tal vez tenemos el talento. Y yo quiero rescatar aquí el talento porque estaba hablando con la compañera que ya vamos a ver si se genera alguna discusión. Mi punto es que el ser docente no se hace. La docencia usted no la puede enseñar, porque para mí la docencia es una vocación, así como lo es un músico, así como es un atleta de alto rendimiento, tiene las condiciones para ser docentes y por lo tanto entonces nosotros lo que debemos es de mejorar esas capacidades efectivamente para generar un producto. Una de las cosas que aprendí yo de estas dos experiencias de mi vida es la disciplina. Y esto es lo que yo quiero traerles a ustedes a discusión. En este caso, dice que la disciplina es la capacidad de las personas para poner en práctica una serie de principios relativos al orden y a la constancia, tanto para la ejecución de tareas y actividades cotidianas como en sus vidas en general. Hay dos elementos entonces que nosotros debemos de considerar con respecto a la disciplina. Y una de ellas es cómo hacer que nuestro alumno se apropie efectivamente de esa disciplina. Les voy a decir que los resultados que nosotros tenemos están supeditados al nivel de disciplina que nosotros tenemos. Y como verán, entonces yo sí creo en el trabajo. Yo creo en el trabajo constante y creo en dos cosas. Creo en el esfuerzo, número uno, porque muchas veces los alumnos me preguntan, licenciado, y no me puede calificar por el esfuerzo. Pero esto debe de haber una correspondencia entre efectivamente el esfuerzo que están teniendo y el producto que están generando. Hay una inconsistencia efectiva cuando nosotros miramos una buena calidad del producto, pero nosotros sabemos que no ha sido quemado el proceso, ¿sí? Entonces, ¿cómo nosotros hacemos? ¿Cómo generamos nosotros en el estudiante efectivamente esa disciplina que nosotros hemos aprendido? El éxito, según mi experiencia, el éxito de la docencia se basa en 4 pilares fundamentales. Formación en el área del conocimiento y técnicas pedagógicas. Yo estuve en el panel abajo y hablaban precisamente de ese tema de formación pedagógica. Pero antes de la formación pedagógica yo les puedo decir, el docente tiene que conocer muy bien el área del conocimiento que pretende enseñar. Porque si no, no va a transmitir efectivamente ese conocimiento, esa experiencia. Por mucho tiempo yo trabajé en el Instituto Nacional de Estadística, fui técnico, y yo doy una de las clases de investigación en economía para economistas. Entonces, yo lo que le vendo a los alumnos es que no es una clase difícil, es una clase que hay que esforzarse para terminarla. No les estoy regalando absolutamente nada. Yo espero que efectivamente
ellos se ganen su nota y que se ganen ese derecho efectivamente a decir, saqué un 65, 70, 80, 90, 100. Al fin y al cabo, yo creo que la nota es lo de menos, porque nosotros debemos de ver efectivamente qué es lo que nos llevamos en los procesos educativos. Nadie puede formar a profesionales sin éxito, si no tiene una experiencia previa. Pero lamentablemente, y aquí vamos a discrepar un poco con el tema de las políticas educativas, porque ahora se está exigiendo que los docentes vengan a tiempo completo de 6 horas. Entonces, ¿cómo es posible, por ejemplo, en el área del conocimiento mía, cómo es posible que yo le pueda enseñar a un alumno de finanzas públicas si no he trabajado, si no me he desarrollado? ¿Cómo es posible que yo pueda enseñar una clase de teorías del desarrollo sin siquiera estar precisamente en el mercado laboral? Y aquí hay una discrepancia que nosotros tenemos que sacarla, porque el éxito precisamente de la buena docencia depende de las experiencias que nosotros y de las vivencias que nosotros tenemos, porque eso es lo que nosotros vamos a transmitir, esa seguridad, esa pasión, esa certeza con la que nosotros estamos hablando. También tenemos que tener una capacitación continua. Nosotros jamás como profesores dejamos de aprender y debemos de ponernos en los pies de los alumnos. También tenemos que aprender. Esto significa que el profesional que quiere enseñar tiene que estar continuamente capacitándose, tanto en el área del conocimiento, que es una de las cosas más importantes, como en las estrategias pedagógicas. Yo tengo aquí apuntado algo que dije en su momento. El docente no se hace, nace. ¿Por qué digo yo esto? Porque yo lo comparo con el talento. Si usted no tiene esa pasión, no tiene ese talento, no tiene ese don de ser docente, va a ser muy difícil que usted transmita un conocimiento y que el conocimiento sea efectivo. Yo he visto, en mi experiencia, porque fui coordinador de la carrera, que muchos compañeros iban a pedir la oportunidad por complementar su salario. Pero realmente la docencia no debe ser para complementarle el salario a nadie. Debe ser un llamado, debe ser una vocación, señores. Nosotros deberíamos de tener docentes apasionados por lo que están haciendo, apasionados por los alumnos, por tener esa comunicación con los alumnos. Porque docente que no se quiera relacionar con los alumnos es como el médico que no se quiera relacionar con sus pacientes, que no lo quiera tocar, que no lo quiera examinar. Y eso sí es algo fatal. También hay que tener una comunicación franca y abierta con respecto a los alumnos. Decía yo hoy con mi esposa, o por lo menos crear un protocolo mínimo de comunicación en donde nosotros hagamos sentir que estamos tratando con seres humanos, con personas. Una de las evidencias muy claras que nosotros podemos tener acerca de la relación maestro-alumno es la de Jesucristo con los apóstoles. Fue una relación íntima. Y cuando tuvo que corregirlos, los corrigió. Entonces yo digo, ¿por qué no llevar esa experiencia? No olvido qué es lo que nosotros estamos haciendo. Y voy a tratar de entrelazar el tema de evaluación de los aprendizajes precisamente con esto. La motivación. ¿Cómo somos nosotros para motivar o qué hacemos nosotros para motivar o desmotivar a nuestros alumnos? Dice, la motivación es un incentivo, es como un incentivo en economía. Y los que estudiamos economía sabemos que los incentivos, ¿sí?, pueden cambiar las conductas de los consumidores. Si nosotros elevamos los impuestos, entonces desmotivamos a la gente para que consuma. Y si nosotros bajamos los impuestos, entonces lo que le estamos dando señal al mercado es que empiecen a consumir más.
Al igual, entonces, la motivación en la educación, nosotros podemos hacer eso. ¿Qué podemos hacer nosotros como agentes de cambio, motivadores? Centrarnos no en las cosas negativas. Muchas veces nosotros logramos observar las fallas de los alumnos y lo primero que le decimos como buenos padres, te lo dije, que ibas a fracasar. Yo tuve una experiencia cuando estuve estudiando la maestría. Vino un doctor de Estados Unidos a darnos una clase, que nos dio la clase la primera semana presencial y de ahí todo fue virtual. Pero él siempre enfatizaba, cuando el compañero presente algo, dígale todas las buenas cosas que él tuvo. No le diga las malas, solo las buenas. Y la otra cosa es, y si hay cosas malas, entonces dele recomendaciones. Y así va a suavizar usted y el mensaje, la crítica va a ser constructiva. Pero muchas veces los docentes hacemos críticas no constructivas, sino críticas destructivas, en donde desanimamos precisamente la persistencia del alumno. Ejercer dirección y no autoridad. Ojo con esto, porque muchas veces nosotros creemos que el docente debe de ser autoritario. No, él está para dirigir efectivamente, dar todas las directrices necesarias para que el alumno pueda desarrollarse. Y en las clases de investigación, nosotros podemos ver efectivamente esto. Claro, uno debe ser rígido desde el punto de vista académico, pero siempre manteniendo ese contacto con el alumno. Hay que reconocer los logros de los alumnos, porque si no reconocemos los logros, entonces ellos no van a saber qué cosas están haciendo bien. Y además de reconocer los logros, hay que ver efectivamente por qué fracasaron, si es que fracasaron, e internalizar ese proceso. Muchas veces nosotros tenemos que romper, porque en una sociedad que nos está exigiendo que tengamos bastante comunicación, pero que a la vez la misma tecnología nos distrae. Efectivamente, si usted entra a un salón de clases, todo el mundo está con su celular. Ya cuando yo recibía clases, era buscar la más bonita y tratar de llevar la silla y de hacerle plática. Ahora los alumnos no están en eso, están metidos en la tecnología. ¿Cómo logra usted entonces romper eso efectivamente y los trae nuevamente al presente? Y muchas veces los trabajos colaborativos pueden ayudar precisamente con esas discusiones. Ahora, la evaluación va de acuerdo a las estrategias que nosotros hemos implementado. Y aquí yo digo, es también el hecho de la, ¿qué diría yo? De la capacidad innata que nosotros tenemos, efectivamente, de visualizar, de saber leer el aula de clases. Nosotros no podemos ser rígidos en las clases, porque nosotros estamos tratando con personas, y esas personas efectivamente tienen sus propios problemas, tienen sus propias necesidades, sus propios conocimientos previos. Entonces, las dinámicas que se desarrollan en el aula, el docente debe de aprenderlas a leer para elaborar las mejores estrategias que sean funcionales. Algunas veces me preguntarán, me he visto en la necesidad de repetir pruebas porque no he obtenido los logros, porque a mí no me importa tanto que el alumno apruebe, sino que yo le digo, muy bien, y cuando se va usted de su clase, ¿qué se llevó? ¿Qué aprendió? Y siempre he dicho, si el alumno va con el objetivo de pasar la clase, seguramente se va a quedar. Pero si el alumno va con el pensamiento de qué es lo que voy a aprender, seguramente va a aprobar. Y eso lo mantiene motivado.
¿Qué buscamos en la evaluación? Medir avances del conocimiento, ¿sí? Corregir el camino. Y recuerden que la evaluación se convierte en una oportunidad y no en una amenaza. Porque muchas veces cuando nosotros hablamos de evaluación, miramos como el día más negro. No, yo les digo, ¿qué es lo que les dicen las pruebas a ustedes? ¿Qué es lo que les dice, por ejemplo, por qué usted en una presentación no sacó todos sus puntos? Y eso es una buena retroalimentación. Yo siempre aprendí más de mis errores que de mis aciertos, porque mis errores quedaron impregnados en mi cabeza de tal forma que aquello por lo cual yo me había confundido ya no se me olvidaba. Entonces, recuerden ustedes que la evaluación tenemos que verla como ese camino, esa vía, ¿para qué? Para seguir mejorando. Hay muchas estrategias y una de ellas que usualmente me ha funcionado dentro de mis clases son las rúbricas. Es delimitar exactamente qué es lo que nosotros queremos del alumno, cuál es el producto que nosotros queremos del alumno. Usted tiene que ser muy específico qué es lo que pretende que el alumno haga, para que una vez que él lo desarrolle bien. Yo creo que trabajar bajo competencias no es fácil, pero efectivamente, si nosotros tenemos o inculcamos en nuestros alumnos una buena disciplina, ¿sí? Y ellos la internalizan, y además de eso, mantenemos una comunicación efectiva, cualquier método de evaluación va a ser efectivo. ¿Por qué? Porque van a arrojar los mismos resultados. Muchas gracias. Muchas gracias al máster Héctor Alvarado. Creo que ha hecho una referencia muy importante en cuanto a esa flexibilidad que a veces no tenemos o que queremos tener solo rigor y no amor. Al mismo tiempo de considerar las evaluaciones como algo obligatorio y al mismo tiempo para dañar o que el estudiante no pase, ¿verdad? Ya toda esa parte tradicional definitivamente debemos de tomar la evaluación como algo, como una oportunidad, ¿verdad? Al mismo tiempo también hizo énfasis en la parte actitudinal. Muchas veces solo evaluamos contenidos, no evaluamos actitudes. Y eso es muy básico para el desempeño de muchas funciones o también el desarrollo de competencias. Así que, bueno, vamos a dar paso a la licenciada, a máster Dora Díaz Quintero, ¿verdad? Para que también nos oriente y nos ilustre. Qué alegre, contenta de ver docentes, compañeros, colegas, estudiantes, que es el pilar de la educación universitaria. Bienvenidos. Es un tema apasionante y es un tema que no es terminal. Es un debate constante dentro del quehacer educativo. Hay varios aspectos dentro de lo que es la educación y sus características, en teoría lo sabemos y en la práctica que es compleja y es amplia. Y el tema de discusión hoy es la evaluación de los aprendizajes. Mi intervención de estos 20 minutos es en dos partes. La primera, como investigadora, educadora, profesora de temas educativos y sociales también, la evaluación en Honduras corresponde en el sistema educacional en todo lo sistémico. Es complejo, es un problema cultural, institucional. Vemos la evaluación como algo que tenemos que medir, no es ir más allá. Y mi intervención va en dos fases. La primera, una preocupación como profesora de ver en jornadas de trabajo con docentes, en jornadas de capacitaciones, como investigadora,
el tema de cómo evaluar, de cómo lograr ese resultado al cambio de conducta. Se tiene un aprendizaje en la forma cognitiva o realmente un aprendizaje cualitativo que le transforme como educando, como educador, porque todos estamos inmersos en un proceso de educación. Entonces, esas preocupaciones me ilustro con algunos teóricos como McDowell, que dice que la evaluación no ha de ser un medio para conseguir que los sujetos se adapten a los medios instructivos, porque la evaluación no es una cosa instruccional, es ir más allá para evidenciar un aprendizaje, sino un sistema para adoptar las condiciones de esas instrucciones que demanda el individuo, con la finalidad de ¿qué? De potencializar, maximizar ese éxito, porque ¿cómo vamos a medir resultados? A través de los aprendizajes. Es ese éxito al cambio de conducta en su desarrollo profesional y, ¿por qué no?, en forma sistémica desde como ser humano, porque hoy por la mañana se decía que ya tenemos lo que se le llama la civilización planetaria. Ya traspasamos la globalización y nos decía la conferencista, y yo lo comparto en este debate, que tenemos que tener un esquema paradigmático, un modelo que nos oriente. ¿Para qué vamos a evaluar? ¿En qué marco paradigmático vamos a estar evaluando los aprendizajes? ¿Y por qué no la enseñanza? ¿Dentro de qué marco los docentes de la UNA o de mi carrera específicamente, porque aquí no vengo a dar ninguna receta, sino más una experiencia que hice un estudio hace algunos años, un cuasi experimental y con un corte cualitativo. Lo hice con dos grupos, grupo control y un grupo experimental en el año 2000 por ahí, y hoy a nivel superior lo he extrapolado para poder sistematizar ese resultado que obtuve, que fue muy significativo. Un cuasi experimental en educación fue bastante fuerte fundamentarlo, porque puede ser en psicología, en las ciencias de la salud, pero en educación un cuasi experimental tuve que fundamentar teóricamente cómo evaluar y qué tipo de evaluación. Por eso decía, tener un esquema paradigmático es importante, un docente universitario. Luego, una visión del mundo en el desarrollo humano, porque a nuestros muchachos, a nuestros estudiantes, tenemos que verlos como seres humanos, no como personas que vamos a aplicar un examen, que vamos de prueba de lápiz y papel, que muchos teóricos así lo mencionan, sino ir más allá, evidenciar ese aprendizaje. Entonces, mi estudio se basó en esto y hoy actualmente lo estoy implementando en una clase de metodología de la investigación cualitativa, que es un tanto difícil, les diré, porque tenemos normas. Por eso dije que la evaluación corresponde a una situación cultural, institucional. ¿Qué nos está demandando del currículo? ¿Qué tipo de evaluación? ¿Cuál es el modelo? ¿Qué tipo de evaluación vamos a implementar? Y es la evaluación auténtica. Si vemos la imagen, ¿qué idea tenemos de la evaluación los docentes? ¿Cómo, para qué la evaluación sea justa? ¿Todos vamos a hacer la misma prueba?
¿Cómo van a subir esos animalitos a ese árbol? ¿Todos van a subir de la misma forma? ¿O unos no van a poder subir? Entonces esas preocupaciones, esas reflexiones me llevaron a hacer el estudio. Y por supuesto, les decía al inicio que tiene que haber una argumentación teórica, un esquema paradigmático que me diga para dónde va mi desarrollo profesional. No podemos estar como la gelatina, sino que si somos conductistas, como decían hoy por la mañana, pues seamos conductistas, hagámoslo bien. Si somos constructivistas, hagámoslo bien. Psicogenéticos o sociocríticos. Hoy hablaban de Edgar Morin, que por cierto anuncia un simposio de investigación educativa que va desde la pedagogía compleja de Edgar Morin. Hoy hablamos de la complejidad. Entonces, las bases teóricas que sustentaron mi estudio cuasi experimental, que duró 1 año interviniendo, me prestaron 2 secciones para poderlo hacer, y luego pues lo he extrapolado, dije, a nivel de educación superior, que no es el caso presentar todas las tablas donde salía el estudio cuasi experimental, sino que es un panel de discusión, ¿no? Entonces tenemos a Pedro Ahumada, por ejemplo, otra persona que orientó mi estudio fue Frida Díaz, una mexicana. Aproveché una pasantía por allá para que me pudiera sustentar la evaluación auténtica. En Honduras no encontraba literatura en ese entonces, en los años 2000. Luego, pues vemos que otros están, como David Ausubel o Ausubel, como lo dicen otros, está hablando de un aprendizaje significativo, de una perspectiva cognoscitiva. Y bueno, entonces al referirnos a este tipo de evaluación auténtica, nos muestra una visión nueva. Ya nos decía el conferencista de la jornada, Santibáñez, nos decía de que tenemos que tener como docentes una nueva visión. Está revisando nuestra literatura. Él decía, pues, debemos de quemarla, esconderla, quizá lo ponía como un ejemplo, ¿verdad?, de poder ir innovando. Y para mí innovar no es solamente tener una retórica, sino que investigar primero. Entonces, todo lo que yo sustento, lo poco que he ido creciendo en este ramo, ha sido a través de la investigación, porque eso es lo que me da la rigurosidad científica. Entonces, la evaluación auténtica intenta mostrar esa nueva visión de evaluación, cuya intencionalidad se manifiesta ¿en qué? En las evidencias reales del educando, del alumno, del estudiante, del que estamos no transmitiéndole, estamos construyendo aprendizaje, porque eso es el quehacer educativo, es construcción. Luego, tenemos otros teóricos que hablan, y estas preocupaciones en los últimos años se ha multiplicado muchos debates sobre evaluación, sobre el tema de evaluación, experiencias. Ya escuchábamos a nuestro compañero toda la experiencia que él nos ha contado, las investigaciones, los artículos. Hoy en día el sistema educativo se le está aplicando una prueba estandarizada a todos los niveles, y no podemos contextualizar, estamos descuidando, y por eso este tipo de evaluación auténtica nos ubica a poder hacer
un tipo de evaluación diferente, a poder ver al estudiante en sus potencialidades, en sus destrezas. Luego, pues esto me llevó a poder conocer primero la evaluación convencional. Y tenemos características. ¿Quién no conoce de la evaluación tradicional? Y tenemos ahí, que no las voy a leer por cuestiones de tiempo, pero que es más solo declarar. Es una declaración de un 90, de un 60, de un 65, un 64%. ¿Sí? Es una declaración, pero que de la parte procedimental, actitudinal, conceptual, y no se está midiendo solamente el resultado y no todo el proceso. Esto cubre solamente un dominio evaluado, pero no así de manera sistémica, de manera que podamos ver el fenómeno de evaluación, que pueda verse al estudiante de diferentes ángulos, desde su genética, desde su naturaleza, de su dinámica y de su impacto. También son medidas relativas. Los test clasifican a las personas, etiquetan. Por eso dije al inicio, quizá sea un debate, esto no termina. Es un debate, que para eso son los congresos, para debatir científicamente qué se ha comprobado, si institucionalmente vamos a poder incorporar este tipo de evaluación auténtica, ¿sí? Y luego pues vemos todas esas demandas contextuales que nos están exigiendo la misma OCDE, ¿sí? Las pruebas estandarizadas. Al buscar la simplicidad y estandarización. Entonces es difícil encontrar en el alumno ese desarrollo de habilidades y hoy mucho menos encontrar que sean competentes, porque se es competente o no lo es. Así de sencillo. La evaluación auténtica es un enfoque que tiene principios, estrategias, y que me lleva a ver de cerca al estudiante, una evaluación más evidencial, más emparentada a formar, con un sentido pedagógico, ¿sí? Cuando digo sentido pedagógico, me estoy refiriendo a toda una estructura, un esquema paradigmático, qué enfoque pedagógico, cuál es mi modelo, cuál es mi currículum, hacia dónde yo quiero evaluar. La investigación en sí, como les dije, no es presentar resultados, pero mi objetivo fue probar la efectividad de la evaluación auténtica en el rendimiento académico. Está un logo de UNICEF, porque tenemos un congreso de UNICEF próximamente, y también soy ponente en este congreso y pido las disculpas del caso, ¿verdad? ¿Cuáles fueron los objetivos específicos? La sombría fue probar la efectividad de la evaluación auténtica. Primero, por supuesto, caracterizar la evaluación convencional y la evaluación auténtica. Luego, construir teóricamente, adaptar, contextualizar un programa de intervención, diseñarlo para probar esa efectividad con el grupo control y con el grupo experimental. Luego, el proceso metodológico tuvo su esquema paradigmático, un cuasi experimental, les decía. Por supuesto, la definición de las categorías, la matriz de operacionalización. También me llevó un tiempo validar ese programa de intervención en una área específica, en una disciplina y con contenidos específicos, porque
no tenía un colectivo de investigadores. Entonces me llevó un tiempo, ¿no? Validar ese programa de intervención con expertos. Luego, definir qué grupo control y qué grupo experimental y que tuvieran características similares para poder tener la rigurosidad y la confiabilidad y la validez. Y por supuesto que tuvo un corte cualitativo también, porque les comparto que también tiendo a hacer más investigación cualitativa. En ese entonces, pues, el corte cualitativo fueron el portafolio. Cada niño, cada estudiante tenía consigo un portafolio, un plan de rúbricas, programa de intervención por unidades, y se da mucho la autoevaluación. Fueron las categorías que manejé en el corte cualitativo. Y luego, pues, el análisis, la interpretación, por supuesto. Y los resultados, pues, menciono solo las tendencias, para eso en un cuasi experimental, en un tratamiento estadístico, y también un corte cualitativo con las tendencias de cuáles son las altas, media y baja, pero las tendencias de mejoramiento en el rendimiento de estudiantes, valoraciones de desempeño, y lo puedo ver en la clase de metodología cualitativa que imparto, que en el 2006 empecé a hacer este ensayo y que lo estoy sistematizando. Y quizá en el próximo congreso de docencia tenga resultados ya de nivel superior, que no es fácil, porque estudiantes el examen, cuando eso me pasó también con el cuasi experimental, cuando el examen, entonces, además que debemos a una normativa prescriptiva ya institucional, valoraciones de desempeño, unas listas de cotejo, y aquí tengo alumnos, estudiantes que han llevado la asignatura conmigo y creo que no se han dado cuenta del experimento que hemos estado haciendo, pero que aquí están presentes, veo las caritas por ahí. La autoevaluación, la coevaluación, la evaluación auténtica lo abona mucho. La observación directa a través del portafolio, siempre les digo, ustedes van a cargar un portafolio, aquí están mis estudiantes, algunos por acá que lo saben. El registro de las actividades en la metodología de investigación cualitativa, registrar en las etapas del proceso de investigación, con lo que es la asignatura. Los proyectos, saben que trabajo a través de proyectos y eso me permite hacer una combinación, porque tengo que dar cuentas a la universidad de las calificaciones. Entonces, aplico solo 2 exámenes y el último es un proyecto. Entonces, ellos terminan con un proyecto construyendo lo que se les ha dicho conceptualmente y lo procedimental. Y luego, pues, lo demuestran y hay, por supuesto, plan de rúbricas y las escalas valorativas. No sé si cómo estoy con el tiempo, ya estoy terminando. Las conclusiones, a lo que a priori, porque esto no termina, unos 5 años para poder terminar esta otra etapa, y a nivel superior yo creo que es suficiente como para tener una primicia, porque aquí no es de recetas, ¿no? Aquí no es de decir esto es lo mejor. La evaluación por proyectos para mí es una manera de trabajar el conocimiento de la realidad en que los estudiantes viven. Créanme que es bastante difícil en una asignatura de metodología de evaluación cualitativa. Me ha tocado como temas, les ha tocado a los estudiantes el embarazo y el rezago escolar, el embarazo precoz. Hemos ido a centros de salud, ¿verdad? Y
Y así otros temas como el lenguaje. Creo que por acá tengo a un alumno que lo veo por ahí atrás, que estuvieron en un tema de vocabulario soez en la escuela Estados Unidos. Entonces, estudiantes de la asignatura. Entonces, esto he visto que se desenvuelven, maduran en el poco tiempo. Alguien me decía, otra profesora, colega de otra carrera de la universidad, pero ¿cómo puedes enseñar investigación cualitativa? Pues es una pincelada, son pinceladas, así les digo a los estudiantes, son pinceladas. Esto solo es un toque que me gustaría que la malla curricular estuviera nutrida de unos cuatro metodologías, ¿sí? Y solo tenemos 2. Trabajar en el salón de clase por proyectos de trabajo supone escuchar a los estudiantes, descubrir en ellos lo que les interesa, lo que les motiva, a lo que ya saben, ¿sí? Y llegar a lo que quieren saber. Otra de las conclusiones es que durante mucho tiempo el sistema educacional ha ido modificando el proceso de enseñanza, eso no lo hay que desconocerlo, enseñanza-aprendizaje. Como lo dije al inicio, he estado en la mesa de discusión y el caso del profesor, la enseñanza que tiene que tener un tipo de evaluación, ¿sí? ¿Qué evaluación? No casarse solo con un tipo, sino ser eclécticos, pero hacerlo bien. Si somos conductistas, pues hacerlo bien. Si somos constructivistas. En congruencia con los postulados del constructivismo, la evaluación auténtica está descentrada en el desempeño, en el logro, en el proceso. Y es un vínculo de coherencia con lo conceptual, lo procedimental, lo actitudinal. Y nos lleva a irnos perfeccionando como docentes. La evaluación auténtica abre nuevas perspectivas a una de las tareas que es bien compleja y amplia por los mismos caracteres, porque estamos formando humanos y difíciles de desarrollar, como es el caso de la evaluación de los aprendizajes. La evaluación auténtica nos permite el mejor desempeño del estudiante de aprendizaje y también como docentes en el proceso de enseñanza, en esa interacción que va más allá de solo sus conocimientos previos. Es ir más allá, no es calificar, evaluar no es calificar, no es medir, es ir más allá. Lo dice Juan Bernard. Mediante la utilización de diferentes instrumentos, la educación sale de las aulas. De ahí, el aula es un laboratorio, como lo dice Kurt Lewin. El aula es un laboratorio donde se puede innovar, pero hay que investigar. Para innovar hay que investigar. Y luego, pues, lograr esa autonomía del conocimiento. Y a partir de ahí podemos decir, pues estamos innovando, estamos transformando, porque una transformación lleva años, pero empecemos por el cambio. Y bueno, solamente gracias. Creo que nos ha hecho reflexionar mucho, no solamente en la manera en cómo vamos a evaluar, sino también para qué vamos a evaluar, ¿verdad? Creo que ambos han hecho énfasis en esto para tener realmente una evaluación auténtica que incida en el aprendizaje y que sea también de acuerdo a la genética, la naturaleza, el impacto que queremos tener en nuestros estudiantes. Esa parte creo que nos ha hecho de reflexionar de la formación, esa parte formativa que tenemos nosotros como docentes que influir en nuestros estudiantes. Vamos a dar paso ahora a
la máster Patricia McKay, tiene un máster en gerontología social, también en prevención e intervención de problemas de conductas en la escuela, máster en psicología clínica. Es docente de la Escuela de Ciencias Psicológicas de la UNAD desde 1997. Ha sido autora de 26 obras. Asimismo, también fundadora del primer grupo psicoterapéutico estudiantil en Honduras. Realizó la primera investigación científica en autismo y también en el Colegio de Psicólogos ha ejercido la función de secretaria de Asuntos Científicos y al mismo tiempo también ha formado parte del Tribunal de Honor de este colegio. Le damos paso entonces a su participación. Gracias. Buenas tardes a todos. Esta participación es bastante original. Quiero enseñarles hoy una metodología que no es originaria mía, es de dos colegas chilenas que enseñan lo que es la psicología clínica en Chile y diseñaron una propuesta para poder evaluar a los alumnos desde las campañas de concienciación. Sin saber que esto iba a ser una metodología para evaluar en psicología clínica, inicié ese camino desde 1997, cuando realizamos los primeros conversatorios y elaboramos los primeros materiales para educar a la población en lo que era en autismo. Me disculpo por haber llegado tarde, pero nuestros amigos constructores cerraron la calle de acceso dentro de la universidad para el polideportivo y los que veníamos del parqueo central quedamos atrapados y se tardaron como 32 minutos en solventar la situación. Y no pude bajar las fotografías que iba a colocar en unos caballetes, pero traje un muestrario tridimensional de lo que es una exposición de fotografía, donde cada una de las fotografías ilustra uno de los signos del autismo. Esta exposición de fotografía fue elaborada por un estudiante de informática administrativa que tiene un sobrino con autismo. Nos unimos en los caminos de la vida y en la investigación del autismo y hemos producido con estudiantes de periodismo, con estudiantes de mercadotecnia y obviamente con los estudiantes de la carrera de psicología, una campaña mínimamente anual desde 1997 hasta el 2018. Y quiero contarles de este modelo y por mientras lo hago, voy a circularles este modelo tridimensional para que cada uno vaya apreciándolo. Voy a intentar acercar el micrófono y la computadora para mover los slides. Muy bien. Estas expertas en educación diseñaron una propuesta para enseñar psicología clínica. Son las doctoras Lisette Aliaga y la doctora Tania Figueroa. Y ellos proponen la evaluación desde 3 puntos históricos diferentes: la época del testing, la época del proceso y la actual, que ellos le llaman la etapa de los juicios. ¿Por qué? Porque los psicólogos clínicos diagnosticamos, ¿verdad? Y elaboramos juicios y tomamos en cuenta los juicios arbitrarios, que son los criterios diagnósticos que están en las clasificaciones internacionales de los trastornos mentales, como el DSM-5 y el CIE-11, que son los vigentes. Pues estamos en este tercer periodo de los juicios y comienzan a proponer pues distintas estrategias para evaluar en psicología clínica. No basta con recolectar información o interpretar o contrastar, que ha sido lo clásico, ¿verdad? Sino que resulta que tenemos que involucrarlos en estos procesos de evaluación originales. Esta propuesta también tiene un elemento que es una triangulación, o sea, evalúa
como clásicamente lo hace el docente, lo evalúan sus compañeros, sus pares, y también tienen el proceso de la autoevaluación. Esta es la propuesta, muy querido hijo. Esta propuesta nace con la asignatura de Conducta Normal 1, PS 658. El tema que se aborda es en el segundo parcial, que se llaman los trastornos del neurodesarrollo. Y pues aquí tenemos los códigos. El primer código, 299.0, que corresponde al DSM-5, F84.0, que corresponde al CIE-11. El DSM-5 es producido por la APA, la Asociación Americana de Psicología, y el CIE-11 es producido por la Organización Mundial de la Salud, la OMS. Y el nombre del trastorno, trastorno del espectro autista. Y mi propuesta se llama Abordaje y Evaluación, Campaña de Concienciación, Honduras, Hablemos de Autismo. Como ustedes pueden ver en la fotografía, soy una más de este grupo. Cada uno de ellos elaboró su comisión un material didáctico, siguiendo todo nuestro modelo de competencias. Cada uno de ellos coordina. El primero que ven de negro es de la carrera de informática, ¿verdad? Tenemos una alumna de periodismo, luego sigue su profesora y 2 estudiantes de la carrera de psicología. Inicia en 1997 con un primer conversatorio. En cada conversatorio se elabora un material didáctico para la educación de las personas. Esta primera propuesta fue en el último periodo del 97 y solo tuvo un impacto de 83 personas, bien pequeñito. De 1999 al 2003 aumentamos los conversatorios, los medios de comunicación, tuvimos las primeras entrevistas en radio, prensa escrita, televisión, distribución de material, y también hicimos distintas jornadas educativas en la ciudad universitaria, en el Parque Central y en otras locaciones públicas. Tuvimos un alcance de 1.500 personas por año de 1999 al 2003. En el 2014 la historia cambia y aproximadamente tenemos cada año un alcance de 200.000 personas hacia arriba. ¿Qué hizo el cambio? La multidisciplinaridad. Relacionar a los estudiantes de psicología con otras carreras. Está el prometido de mi asistente, que es mercadólogo, ¿verdad? Ella que es ahora colega psicóloga, en aquel entonces estudiante. Ana Gabriela Euseda Reyes, estudiante de informática. Y habernos juntados con las otras organizaciones hizo esto grandísimo. Me enorgullece que estamos dentro de los primeros 10 eventos que se desarrolló en este Palacio de los Deportes, ¿verdad? Fuimos cubiertos por CNN, por Telemundo, y se consideró la mejor campaña de autismo de América Latina en el 2014. Les decía que del 2004 al 2013 era un tanto más tímido, ¿verdad? Nuestros alcances anuales, y esta nueva etapa que es la que estamos viviendo. 250.000 personas por año ya es un número importante. Con listas, con todos los requerimientos científicos. Introdujimos este año una muestra fotográfica en el MIN que titulamos Miradas, totalmente basada en síntomas y signos del autismo, que es lo que está circulando en el muestrario. Hicimos conversatorios en 3 universidades, con personas con autismo, con estudiantes, medios de comunicación, transmitimos en las redes sociales, UTV y Presencia Universitaria nos dieron una amplia
amplia difusión y de estas transmisiones de nuestros eventos. Estamos en la página del MIN y del 2014 al 2018 nos llevó, por ejemplo, a conocer a Sofía Lachapelle, ¿verdad? Son grandes los alcances. Cada material, cada infografía que se cuelga en las redes sociales tiene un alto escrutinio clínico y basado en las clasificaciones internacionales de los trastornos mentales. Increíblemente, el espíritu investigador que cada docente tiene en nuestra alma mater me llevó a experimentar, por decir así, mejor dicho, recopilar, y me di cuenta que el segundo parcial de esta asignatura, que es donde se ve el tema del autismo, donde hacemos esta campaña, es altamente productiva en trabajos para los estudiantes, pero también las mejores notas de los 3 parciales están en el segundo parcial. Año con año, periodo tras periodo, el segundo parcial de conducta anormal 1 es el que tiene las notas más altas. O sea, que no solamente se produce más, sino que el estudiante rinde más cuando colocamos frente a ellos pacientes que tienen que diagnosticar con este trastorno. Son altamente efectivos, no confunden los diagnósticos, tienen un mayor acercamiento con las personas, porque hablar con un desconocido sobre autismo le genera habilidades sociales, no solamente también enseñar lo que es la clínica del autismo. Esta es una experiencia sumamente integral para el desarrollo de nuestros estudiantes. Lo que ven acá es la unión de una metodología fotográfica para ilustrar la clínica del autismo con, obviamente, pues la experiencia de un docente, que además pues yo tengo casi 30 años de tener mi consultorio psicológico y pues según las estadísticas de este país, pues soy la psicóloga que más pacientes con autismo ha diagnosticado en Honduras. Nos juntamos el arte, la fotografía, la informática, el manejo clínico y producimos este año 2018 en el mes de abril lo que llamamos Miradas del Autismo. Tomamos muchas de estas fotografías. Cada niño que ustedes ven en una fotografía tiene trastorno del espectro del autismo. Cada uno de estos padres firmó un consentimiento, revisó cada fotografía. También con la fotógrafa firmaron un consentimiento. Se siguió cada requisito ético, ¿verdad?, para poder producir esta muestra fotográfica que ilustra cada uno de estos síntomas y signos. La que ven ahora mismo se llaman los manerismos, ¿verdad? Es un signo en que las personas con autismo adoptan determinadas posturas. Cada una de esas fotografías que ustedes ven en el muestrario es un signo del autismo. ¿Cómo no van a aprender los alumnos lo que es el autismo si lo están viendo, lo están enfrentando desde la clínica, desde el arte, desde el diseño gráfico? Tenemos, como bien decía aquí la colega, si nos referimos al conductismo, 1, 2, 3, 4 reforzadores de ese conocimiento, con distintas experiencias para poderlo adoptar. Él es Jorge Arturo, le decimos Osito, ¿verdad? Y Osito, miren, ilustra sus manerismos. ¿Cómo hicimos esta evaluación? ¿Qué fue lo que tomamos en cuenta? Pues 5 puntos: la intencionalidad, el momento, la extensión, el agente evaluador, que en este caso, como les explicaba al inicio, es triangulado, y tenemos de referente de contrastación o stand de comparación, y también según la intencionalidad. Tomamos 2 intencionalidades: la intencionalidad diagnóstica y la intencionalidad formativa.
¿Cuáles son los resultados? El segundo parcial de la asignatura con mayor número de estudiantes aprobados y mejores calificaciones. Alimento de la institucionalidad, educación al pueblo hondureño. Nos juntamos muchas disciplinas en esta propuesta educativa. Difusión nacional e internacional sobre el autismo, sobre el quehacer de la psicología en la universidad y principalmente conocimiento y competencias sociales que jamás van a olvidar los estudiantes. Muchas gracias por su atención. Bueno, creo que esta participación de la profesora Mackey nos resalta la importancia de que la evaluación debe de ser participativa, también interactiva y al mismo tiempo más rica cuando tenemos esa interacción con otras disciplinas, no enfocarnos únicamente en nuestra disciplina. El ser humano es un todo y no solamente es una disciplina o lo estamos diagnosticando en este caso de la psicología como con un trastorno, sino que también lo vemos desde todos los puntos de vista y en base a eso se busca que el estudiante también aprenda. Creo que otro punto también importante es la motivación. Estas campañas también generan bastante motivación al estudiante, se involucran realmente con el entorno de su disciplina. Y creo que también los otros panelistas enfatizaron en que al estudiante la evaluación no debe de ser solamente en el aula, sino también una evaluación participativa dentro también de su lugar futuro laboral. Y eso hace de que realmente se genere o evaluemos realmente las competencias que queremos buscar en cada campo. No sé si tenemos algunas preguntas, no sé si han pasado papelitos para que así generemos. Yo para iniciar y tal vez en esa parte, como docente también a veces nos enfrentamos a una situación cuando tenemos una persona con discapacidad. ¿Cómo evaluamos, cómo nos enfrentamos a ese reto? Creo que es un reto también que nos estamos enfrentando como universidad, lo que es la inclusión de las personas con discapacidad en el nivel superior. ¿Qué experiencias han tenido en esto y cómo ustedes han abordado también esta temática? La evaluación en personas que tienen algún tipo de discapacidad. Bueno, me gusta su pregunta, porque el alma mater debe ser la número 1 en la inclusión educativa. Pues he tenido pacientes ciegos, sordos, con discapacidades físicas, parálisis cerebral, autismo. Hemos tenido infinidad de estudiantes y le voy a decir, más que el conocimiento, a veces la voluntad es lo que hace que encontremos soluciones para ellos. El coeficiente intelectual, independientemente si se mueve tu cuerpo o no, está. Y tú puedes producir intelectualmente. El docente lo que hace es entender esta diversidad y atender esta diversidad. Por ejemplo, en la campaña de Honduras Hablemos de Autismo, yo tuve una estudiante, Milagros, con parálisis cerebral, que se mueve en un andador con ruedas con suma dificultad. Bueno, ¿cuál fue su misión? La contrastación de cada producto digital con los criterios diagnósticos del DSM-5. Tuvo un trabajo intenso de un mes para que esta finura científica se pudiera reflejar en todo el producto digital. Esa fue su nota. O sea, tenemos que ser creativos, ¿verdad? Y colocar a los estudiantes según sus talentos y sus potencialidades. Obviamente no íbamos a asignar en la comisión de distribución de material en los lugares públicos a Milagros, ¿verdad? Muy difícilmente hubiera logrado cumplir esa misión. ¿Qué hacemos, por ejemplo, con los alumnos sordos? Los videos con subtítulos de YouTube, se los programamos en su computadora y ellos ven el mismo contenido que el resto de los estudiantes, solo que sin sonido.
O sea, el docente tiene que ser creativo, propositivo. En vez de decir un no, usted no puede, un docente universitario, esas palabras no puede, no debe tenerlas. Así que nuestra creatividad, nuestra voluntad, el reconocer que ellos tienen derechos, ¿verdad? Y que el ser humano es diverso por naturaleza. Tenemos más de 200 genes en nuestro genoma humano para hacernos distintos de cualquier otro ser humano. O sea, estamos diseñados para la diferencia y obviamente tenemos que respetarla, y el alma mater tiene que ser inclusiva desde sus instalaciones físicas, desde sus readecuaciones académicas, desde sus programas especiales de atención y desde la creatividad y la voluntad del docente universitario. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta, va dirigida a la Máster Dora. ¿Qué opina de las evaluaciones trimestrales que realizan los estudiantes a sus docentes? ¿Están los estudiantes capacitados para realizarlas? Evaluaciones trimestrales. Se refiere a los parciales, ¿no? Creo No que sé sí, si- sí, ¿sí? posiblemente sí. Sí. O la evaluación docente. La evaluación docente, a sus docentes, perdón. Sí, evaluaciones trimestrales que realizan los estudiantes a los docentes. Bueno, en primer lugar, como investigadora y como resultado de ese estudio de evaluación auténtica, a mí me parece que es un test muy subjetivo, que no valora en sí el desempeño de un docente dentro de su experiencia como conocimiento previo. Es un test de un sí, un no. Hay preguntas abiertas, pero tiende a tener una subjetividad, y yo creo que la mejor forma, mi opinión profesional y personal, es hacer una autoevaluación en los salones de clase, y eso pues nos da la medida si es que somos docentes que queremos mejorar, por supuesto, ¿verdad? Nuestra enseñanza, aprendizaje, y eso pues yo creo que somos docentes universitarios, a esta instancia podemos madurar ese proceso de evaluación, y que sea el colectivo de docentes con estudiantes conjuntamente, porque lo demanda las nuevas formas, las nuevas alternativas, pero no de manera así punitiva, porque de repente pues también el tiempo de los periodos es bastante corto y hay mucha exigencia dentro del salón de clase. Ok, muchas gracias. Al profesor Héctor hace una pregunta de cómo fundamenta epistemológicamente su tesis lo que es el ser. El docente nace, no se hace, esa es una. Y la otra es, para usted la docencia es una profesión o una actividad inspiradora. ¿Para mí? No, al profesor Héctor. Bueno, no he hecho una investigación con respecto a la tesis que he planteado, efectivamente, que el docente nace y no se hace. Pero la experiencia me ha indicado a mí, en los lugares donde me he movido, efectivamente, donde me he desarrollado. Por ejemplo, el tema de la música es lo primero que yo les abordé a ustedes. Y me gustaría ver, por ejemplo, sacar a un Mozart, a un Beethoven o a un Rachmaninoff si no tuviera talento. Yo creo que nosotros tenemos dos componentes, actitud y aptitud. Correcto. ¿Sí? Entonces, creo yo que nosotros venimos diseñados para hacer diferentes cosas. Y en base a eso, que me imagino que debe ser efectivamente esa distribución divina de los talentos que nosotros tenemos y que podemos desarrollar. Yo siempre digo, si nosotros pudiésemos generar deportistas de alto rendimiento,
¿por qué no hemos generado otro David Suazo? Cuéntenme. ¿Por qué no hemos podido hacer otro empresario tan exitoso como es don Rafael Ferrari, si lo comparamos en el mundo empresarial? ¿Por qué no hemos sido capaces precisamente de generar precisamente este tipo de personas? Y yo creo que tiene mucho que ver con el talento, y eso es con lo que yo inicié efectivamente. Aquí hay una tarea efectivamente dentro de la academia. ¿Por qué? Porque en la actualidad yo veo la función y el éxito de la docencia en el alumno, y cuando nosotros estamos evaluando al alumno, automáticamente nos estamos evaluando nosotros. ¿O es que acaso nosotros no nos preocupamos cuando nosotros medimos el desempeño, y al medir el desempeño nos damos cuenta efectivamente que lo que nosotros intentamos enseñar no ha sido transmitido con éxito? A mí me preocupa, por ejemplo, cuando yo veo resultados que nunca los esperaba, y me pregunto, ¿algo malo tengo yo en mi praxis como docente? Eso es lo que me está arrojando a mí efectivamente esta primera parte. Bueno, vamos a... Sí. Tengo una observación y felicitación para la maestra Patti. Muchas gracias, Luis. Dos actividades ahí que las considero innovadoras. ¿A quién se le puede ocurrir con un tema de esto desarrollar una actividad en un museo, por ejemplo? Ese para mí me ha impactado por la razón de que es el espacio, creo, menos indicado para cualquier persona, aparentemente, que es una actividad más cultural que médica, psicológica y científica. Y la otra también, la combinación que hace de diseño gráfico con su tema. Esa es otra actividad innovadora también. Creo que eso vale la pena rescatarlo, y como poderlo documentar, que ya está documentado ya desde el diseño que hicieron y la práctica que hicieron, y eso también entonces es importante. El maestro Héctor, veo que hay algo que nosotros a veces confundimos, o no sé, lo confundimos con enseñanza con aprendizaje. A veces los confundimos los dos. Yo creo que tienen sus diferencias de enseñanza con aprendizaje. Me acuerdo que cuando estaba llevando arqueología, tuve una profesora que me daba arqueología. Esa profesora llegaba con unos chorcitos cortitos, unas minisetas. Esa profesora enseñaba a ustedes. Al sol de hoy, que no se me olvida. No se le olvidó. No, pero no aprendí, no aprendí nada, fíjense, pero enseñaba. ¿Ah? Entonces, enseñar es una cosa, educar, ahí es donde quiero llegar, es otra. Educar para que aprenda el estudiante, pero enseñar por enseñar yo creo que como que no tiene ningún sentido. Ok, muchas gracias, profesor. Gracias, Luis. Yo creo que también es importante, lo resaltaba, la parte de la formación, ¿verdad? Esa parte formativa. Tenía un profesor muy querido de psicología, el profesor Ardón, que siempre nos decía al estudiante, o sea, yo no estoy aquí para informar solamente, sino que estoy para formar. Y esas palabras creo que se me han quedado grabadas por bastante tiempo que todavía estamos, y en esta parte de la evaluación es una debilidad que posiblemente tenemos muchos docentes en la universidad. Nos hemos enfocado más en la parte de docencia, en la parte de cómo voy a dar mi clase, en la parte metodológica, estratégica, pero todavía falta esa parte de evaluar y atrevernos a evaluar de manera diferente, atrevernos a meter al estudiante realmente en su realidad, en sus competencias. Y bueno, creo que también ya pues vamos a dar paso para ir finalizando a nuestro relator, quien nos va a dar las conclusiones y esos aspectos importantes de este panel de discusión, pues con estos panelistas de altura, ¿verdad?, que hemos tenido. Buenas tardes. Damos a continuación lo que son los aspectos que nos expusieron cada uno de los expositores sobre la evaluación. Comenzamos con el máster Héctor Alvarado, y él comenzó con lo que era la disciplina, la capacidad en práctica en una serie de principios relativos al orden y a una serie de principios relativos al orden
y a la constancia para la ejecución de tareas en general. Y él dentro de eso nos daba 2 elementos a considerar. Uno es que la disciplina es como estrategia pedagógica y el segundo es el reto de apropiar a los alumnos a esta disciplina. El papel del docente en una área del cambio. Y el éxito de la docencia se debe basar en 4 pilares en la formación. Primero, la formación continua. Segundo, el área del conocimiento y las técnicas pedagógicas. La capacitación continua, el docente debe estar continuo al cambio. Nos hace también referencia a lo que son las habilidades innatas y talentos que debe que tener el docente. Y la comunicación franca y abierta. La motivación es como los incentivos de la economía, estos pueden cambiar la conducta. Y él abre con una interrogante: ¿qué podemos hacer? ¿Cómo aumentamos? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo apropiamos los agentes de cambio en las motivaciones de nuestras clases? Primero, centrándonos no solo en las cosas negativas, sino que dice exaltar las cosas positivas, ejercer dirección, no autoridad, reconocimiento de los logros y programas de ejecución colaborativos. Habla también sobre lo que es la evaluación. Esta va de acuerdo a las estrategias. Entonces dice él que se busca la evaluación, medir avances en el conocimiento, corregir el camino, una nueva oportunidad para seguir avanzando. Y pasaríamos entonces a lo que expuso la doctora Quintero, que ella dice la educación auténtica y su relación con los aprendizajes. ¿Cómo evaluamos? ¿Cómo logramos resultados en la educación? La evaluación no ha de ser un medio para conseguir, pues los sujetos se adaptan a los medios instructivos, sino en un sistema para adaptar los conocimientos en instituciones a los individuos con la finalidad de maximizar su potencialidad al éxito. Esto era una cita que ella hacía de McDowell. Con la forma de la educación, decía ella, incide en el aprendizaje. Se deriva en la experiencia de ella, se deriva de una investigación cuasi experimental y de corte cualitativo que fue acompañado por un programa de intervención a los estudiantes para probar métodos de evaluación auténticos realizados en los años 2000. Significó aplicar estudios en dos secciones, en un grupo de control y en otro experimental, con el objetivo de probar el TIC de evaluación auténtica, cuyos resultados demostraron un nivel de significancia en las pruebas de entrada y salida, con la tendencia alta, en el mejoramiento de los aprendizajes y el levantamiento de los protocolos cualitativos, la mediatización en el aula y los laboratorios. En ese primer caso, de experimentar y aprobar un método para evaluar aprendizajes. La experiencia lleva a cabo en el estudio del nivel superior aplicando la evaluación auténtica y sugiere que de un experimento riguroso científico y probado en el año 2000 por la investigación en la cual lo aplicó en 2 periodos académicos, uno en un plan, uno utilizó lo que eran los planes rúbricos y otro los portafolios de los estudiantes, demostraciones en que el aprendizaje, asimismo la utilización de textos didácticos para el proceso de enseñanza y aprendizaje. La evaluación auténtica abre nuevas perspectivas a uno de los desafíos de los docentes más complejos y difíciles,
de desarrollar, como es el caso de la evaluación de los aprendizajes. Y seguimos con la Máster McKay. Ella pues comienza que la evaluación por medio de una campaña de conciencia y lo divide en la historia de la evaluación en 3 periodos. Uno, los testing, los tests, los procesos, y el tercero serían los juicios, las nuevas formas de evaluar y la evaluación que se caracterizan en la campaña de concientización en Honduras. Hablemos de Honduras, hablemos de autismo. Perdón, es que ando mal de la garganta. Ánimo, compañero. En 1997 ella menciona que se da el primer conversatorio, que asistieron 83 personas, pero va a un aumento ya en 1999 al 2003, conversatorios ya en medios de comunicación y en otros espacios públicos, teniendo una audiencia de 1.500 personas, y en el 2014 con un alcance de 200.000 personas. Esto se logra por medio del trabajo con varios profesionales, y en el 2004 al 2013 se realizan todo este periodo conversatorios sobre el autismo. En el 2014-2018 se escriben 140 artículos, participando varias carreras como mercadotecnia, informática administrativa y psicología. Siguen todavía promoviendo los conversatorios universitarios en los medios de comunicación y con una nueva generalidad que son las redes sociales. Se logra la distribución de material de educación sobre este fenómeno en la ciudad universitaria, en el Parque Central y en otros espacios, logrando distribuir material, más de 250.000 materiales. Esto es por medio de la unión de metodología fotográfica con el manejo de aplicaciones de éticas y fotografías. Esto es uno de los que nos decía ella, que en cada fotografía habían éticas, y de los alumnos, también hablaba del trabajo con los alumnos que aprenden del autismo con el ambiente real con los niños autistas. La evaluación tiene 5 puntos: intencionalidad, momento, extensión, agenda de evaluación, referendo de constatación, y los resultados que ella según de la intencionalidad, que menciona 2, intencionalidad diagnóstico, el explorar, y la intencionalidad formativa. Y ella habla de que mediante la aplicación de estos programas en su clase ha llevado el aumento de mejor calificación de los estudiantes. Esto sería por todo de la participación de cada uno de los expositores. Muchas gracias a nuestro relator. Definitivamente es una labor bastante complicada captar todo lo más importante. Nuestros relatores pues han hecho una gran labor. Y vamos ya, para concluir, a entregar un diploma de reconocimiento a nuestros panelistas, en donde pues dice: Primer Congreso de Docencia Universitaria, Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Vicerrectoría Académica, Dirección de Docencia. Otorga el diploma de reconocimiento como panelista a Patricia McKay Alvarado por su colaboración en el desarrollo académico del Primer Congreso de Docencia Universitaria, Construcción de Saberes, un desafío para la docencia universitaria, con una participación de 30 horas, celebrado en la ciudad universitaria 25, 26 y 27 de septiembre de 2008, Tegucigalpa, MDC, Honduras. Lo firma la máster Belinda Flores de Mendoza, vicerrectora académica de la UNA, y la máster Magda Elsie Hernández, directora de docencia de la UNA.
También llamamos para dar este reconocimiento al profesor Héctor Antonio Alvarado Pineda. Sí, no, el diseño está impecable. Y a la profesora Dora Suyapa Díaz Quintero. Damos por concluida este panel de discusión. Muchas gracias por su atención y pues a seguir también aprendiendo mucho en este primer congreso de docencia.